La fiscal Mirta Morales imputó a un ex marinero por el homicidio muy especialmente agravado de los 3 infantes de marina que custodiaban una antena de la Armada el domingo de madrugada en una caseta próxima a la Fortaleza del Cerro. Además, fueron formalizados un hombre y una mujer por el encubrimiento de ese delito. La fiscal dijo que, en principio, el móvil del asesinato fue el hurto de las armas. A solicitud de la Fiscalía, la justicia dispuso la prisión preventiva para los 3 imputados hasta el 3 de noviembre. En ese plazo, la indagatoria continuará a los efectos de presentar la acusación. El homicida fue infante de marina hasta marzo de este año y estaba al tanto de cómo funcionaba el lugar, ya que había realizado guardias allí. Además, conocía a al menos 2 de las víctimas, por lo que es muy factible que lo hayan dejado entrar voluntariamente. Ello explicaría la ausencia de signos de violencia que hicieran presumir una entrada abrupta al lugar. Según el relato que hace la fiscal, el homicida sabía que en la parte delantera de la caseta iban a estar 2 infantes realizando la custodia y más al fondo el tercer marino descansando sobre un colchón. Morales relató que es altamente probable que el delincuente haya sustraído el arma al infante que estaba acostado para agredir con ella sorpresivamente a los 2 militares que hacían la guardia, que, según su relato, estaban muy tranquilos, escuchando música con auriculares. Según la fiscal, la persona que estaba durmiendo debe de haber reaccionado y es el único que pareciera haberse querido defender, pero obviamente ya no tenía arma. Las pericias determinaron que se utilizó un solo revólver para perpetrar el crimen. La efectividad con que fueron hechos los disparos hace suponer a los investigadores que el autor había recibido entrenamiento en tiro. Luego de sustraer las 3 armas de los infantes de marina, el homicida se dirigió a la casa de una pareja conocida en la calle Bulgaria, casi Rusia, en el Cerro, donde fueron detenidos los 3 el pasado lunes. ¿Cómo se llegó a este desenlace? ¿Cómo se aclaró tan rápidamente un hecho terrible como el que nos conmovió a todos el domingo de mañana? Vamos a conversar con el fiscal de corte, Jorge Díaz. Doctor Díaz, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Feliz cumpleaños, en primer lugar. Muy amable. Bueno, y en segundo lugar, bueno, un placer estar con ustedes. Cuéntenos, en primer lugar, ¿por qué participó usted de la conferencia de prensa ayer en la tarde junto al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y la fiscal del caso? Esa fue una decisión que tomamos con el ministro. Nos pareció a ambos una demostración o una puesta en una fotografía de lo que se viene haciendo a lo largo de todo este tiempo y en particular en las últimas horas con un trabajo muy intenso entre ambas instituciones, la que él encabeza como ministro del Interior y la que yo encabezo como fiscal de corte. Uh-huh. Justamente llamó la atención la velocidad con que se esclareció este triple homicidio. Hay una coordinación entre fiscales de distintos ámbitos, coordinación con el Ministerio del Interior. Parece que existe un nivel de conocimiento avanzado a propósito del barrio, de la zona en la que ocurrieron estos hechos, de quienes operan allí. ¿Cómo incidió todo esto? Bueno, en primer lugar, dejar claro que la directora de la investigación, la encargada de la investigación, de dirigir la investigación, es la fiscal de homicidio, la doctora Mirta Morales, junto con su equipo. Es ella la que toma las decisiones en materia de investigación y obviamente en directa relación con la fuerza policial que llevó adelante la investigación del terreno. Acá hubo una decisión esa misma mañana del domingo de cuáles eran las dependencias policiales que iban a trabajar. Eso lo dispuso la doctora Morales. Y bueno, se decidió en ese momento trabajar con hechos complejos, con la zona, Departamento de Investigaciones de la zona 4, obviamente Policía Científica y lo que tenía que ver con la medicina legal del Instituto Técnico Forense. Esas determinaciones la toma la fiscal del caso
y se comienza a trabajar desde la escena del hecho. Yo creo que acá hay una cuestión que es relevante. Yo ayer decía, a raíz de una pregunta que me formuló un periodista, de si habían confesado o no habían confesado, parece haber en el ADN cultural de los uruguayos, y todavía en algunos casos de la propia policía o de la propia fiscalía, está eso de la búsqueda de la confesión como la reina de las pruebas, ¿no? Primero detenemos para investigar. Esto es una vieja metodología de investigación criminal que venía del sistema antiguo y que en realidad hoy en día lo que queda claro, porque así lo establece la Constitución de la República, que nadie puede ser preso sino en flagrante delito por orden escrita del juez competente, y por ende no hay que detener para investigar, sino investigar para detener. Y donde la declaración de los imputados, que antes era la reina de las pruebas, ahora la autoincriminación en sede policial, o la confesión entre comillas, porque no es confesión desde el punto de vista jurídico, en sede policial no tiene ninguna relevancia jurídica. Es más, incluso la declaración del imputado en sede de fiscalía, aún en presencia de su abogado, si luego no declara ante el juez competente, tampoco tiene el valor jurídico correspondiente. Por tanto, nosotros tenemos que desarrollar una investigación de cara a colectar la evidencia que sí tenga prueba testimonial, obviamente, la prueba material, la evidencia científica, es decir, hacer la investigación prescindiendo de la declaración del imputado, porque nosotros lo más probable que luego en el juicio oral, y este es un caso que va a juicio oral por la naturaleza del delito, no vamos a tener la declaración del imputado. Entonces tenemos que probar que este imputado, más allá de una duda razonable, cometió el delito. Y para eso jugaron un papel importante algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no hubiera violencia en el ingreso, esa es la escena en del la hecho, puerta. La relevancia de un correcto relevamiento de la escena del hecho, como lo señaló claramente ayer la fiscal. Ella lo puede señalar con lujo de detalle, pero el relevamiento de la zona del hecho, el mantener cautelada la zona del hecho hasta el otro día, incluso hasta el día de hoy, para poder seguir haciendo los relevamientos científicos. Todavía ayer de tarde, seguía trabajando policía científica en el lugar, porque en la medida que van apareciendo nuevas evidencias, permite realizar nuevas pesquisas o nuevas búsquedas, pero para eso hay que tener la zona cautelada, es decir, la zona absolutamente que no ingrese nadie hasta que la policía científica termine su labor. A partir de esa constatación fue que se pensó ya de inmediato en que el responsable tenía que ser alguien que conociera a las víctimas, o por lo menos a algunas de las víctimas. Bueno, había algunos elementos, yo preferiría que lo dijera la doctora Morales, pero hay algunos elementos que ya lo señaló ayer, por eso me permito repetirlos, porque en definitiva ya están señalados, ya son públicos. La ausencia de violencia para el ingreso, usted no se olvide que estamos hablando de una zona militar. Es decir, si alguien pretende ingresar a una zona militar, probablemente haya una resistencia, probablemente no, va a encontrar una resistencia de parte de los efectivos que la están custodiando. No había ninguna señal de violencia respecto del ingreso. La forma como estaban los cadáveres, es decir, no hubo ningún ejercicio de defensa por parte de los tres fallecidos. Uno estaba durmiendo, el otro estaba escuchando música. El hecho de que un detalle significativo es la cantidad de disparos que tenía cada uno de los efectivos, el doble disparo, es decir, esto es propio de alguien que tiene entrenamiento policial o militar, no cualquiera utiliza esa técnica de disparar. Bueno, en fin, había el hecho de que todas las vainas estaban detonadas con la misma pistola, es decir, que había sido una sola persona la que había producido, es decir, toda una serie de elementos que se relevaron en la escena del hecho, como lo señaló muy bien ayer la doctora Morales, que le permitieron a ella, a su equipo y al equipo de la investigación, encabezado por hechos complejos, y la policía científica que desarrolló un brillante labor en el lugar. Bueno, eso fue lo que permitió llegar rápidamente con evidencia científica. Se detectó además huellas dactilares en uno de los pestillos de esa caseta. Exactamente, sí. Sí, ayer lo puso de manifiesto la doctora. Claro que me permito confirmarle todas estas cosas porque ya son públicas. Sí. Porque, si no, Usted está cuidando la no injerencia.
No, la no injerencia, y no solo la cuido, la practico, pero además de la no injerencia es no perjudicar la investigación. O sea, Ahora, a mí me preocupa que se vaya a hacer un allanamiento y esté esperando la prensa en la puerta, ¿no? Es decir, a mí me parece un acto de absoluta irresponsabilidad, sea quien lo haya hecho, filtrar información de ese tipo que puede perjudicar la investigación, ¿no? Pero bueno, nosotros nos cuidamos a muerte de eso y vamos a seguir trabajando en esa manera, que es la manera profesional de hacer las cosas. ¿A usted le llamó la atención que circularan el mismo domingo audios de las comunicaciones de la policía cuando llegó al lugar, por ejemplo? Sí, nosotros ya eso se lo transmitimos al ministro del Interior. Es un hecho grave, ¿no? Porque además se supone que de un tiempo a esta parte esas comunicaciones tienen un encriptado especial que antes no existía. Eso lo tiene que hablar con el ministro del Interior, que es el responsable de esa área. Nosotros le transmitimos la preocupación. Hablando de preocupación, en las primeras horas y a lo largo del día domingo, la magnitud del homicidio, del triple homicidio, la violencia que se había puesto en juego, el hecho de que se robaran las armas de estos infantes de Marina, generó una inquietud enorme en la sociedad, pero en especial en el sistema político. Existió la impresión de que podía estarse ante un mensaje narco, ¿no? Ante un desafío a las instituciones del Estado planteado por una organización criminal del tipo de los que se han visto en otros países, donde esas asociaciones delictivas crecen, penetran y van recortando autoridad al Estado, ¿no? Esa inquietud recorrió muy fuerte el día domingo y seguramente está detrás de la conferencia de prensa tan singular que dio el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al caer la tarde del domingo. Ese mensaje breve, sin aceptar preguntas, etcétera. Esa tesis, a partir de lo que acaba de avanzar la fiscal, ya cae, ¿no? ¿No ocurrió algo de eso? No, eso está absolutamente descartado. No pasó. Bueno, yo creo que absolutamente descartado. La fiscal dijo ayer claramente que no se descartaba nada. Desde el primer minuto lo dijo de que estaban todas las hipótesis arriba, nunca se descartó ninguna hipótesis de investigación desde el inicio, porque no se puede descartar, hay que analizar todas las posibilidades. Lo que queda claro, que si usted analiza los hechos, tal como ocurrieron, no parece, tenemos que descartar ese tipo de injerencia de un cártel extranjero. Eso me parece que se trata de un ex soldado, un ex marín, en marzo fue dado de baja por deserción, que accede al lugar en base al abuso de confianza, en fin, no estamos hablando de un atentado. Se había hablado de la posibilidad de que efectivamente se estuviera ante una acción planificada a efectos de responder, por ejemplo, a una serie de operativos que habían estado complicando las cosas a organizaciones vinculadas al narcotráfico. Se especuló con que podía estar relacionada con el ataque del 9 de mayo con granada a la sede de la Brigada Antinarcóticos. ¿Esas pistas o esas hipótesis ahora han quedado por el camino? Bueno, eso lo va a decidir la doctora Morales, pero en principio está claro de que este hecho para nosotros, para la Fiscalía, en principio está, más allá de que la investigación formalizada sigue, hay una hipótesis del caso, una teoría del caso de la Fiscalía, fuertemente avalada por la evidencia, por la evidencia colectada, que hace pensar en forma más que razonable que los hechos ocurrieron de esa manera. Por tanto, todas las demás hipótesis, en la medida que se confirma una, caen. Eso va de suyo, digamos. Sí está la droga de por medio, parece bastante claro. El homicida es adicto a las drogas y está vinculado a otras personas que se dedican al narcotráfico. La prueba incluso fue el lugar donde fue detenido, ¿no? Una boca. Narcomenudeo, sí, pero estamos hablando de narcomenudeo, no de grandes organizaciones criminales. Pero ¿y es probable que la venta de las armas fuera para narcotraficantes o no? Bueno, para la comisión de todo tipo de delitos, ¿no? Es decir, este tipo de armas son altamente apreciadas en el mundo delictivo, para cometer otros delitos.
Pero digo, a ver, a lo largo del domingo, volviendo a lo inicial, a lo largo del domingo, obviamente en materia de investigación se ponen todas las hipótesis arriba de la mesa. Por eso se convocó y se habló con los demás fiscales que tenían investigaciones pendientes, sea que estuvieran relacionadas con el lugar, por ejemplo, una investigación que está llevando adelante el doctor Alejandro Machado respecto de la tentativa de hurto en unos barcos que están ahí anclados en la base del Fusna en el cerro, una zona muy cercana a ese lugar, sea porque tuvieran vinculación con el narcotráfico, porque tenía como que en principio toda la pinta que podía venir por ahí, sea que tuvieran investigaciones concretas en base a las organizaciones que funcionan en la zona, y ahí intervino la doctora Herrero, el doctor Diego Pérez, es decir, se recopiló toda la información que existía disponible a los efectos de manejar todas las hipótesis. Eso lo dispuso eso ya está se va de suyo, más allá de que nosotros no hemos. Acá hay una cuestión que es importante, que es la inteligencia criminal. Cómo nosotros hacemos investigaciones que sean de análisis y contexto, saliéndonos del hecho puntual. Si uno analiza solo el hecho puntual, es probable que pueda llegar a una resolución o no. Pero si uno conoce el contexto donde sucedieron los hechos, los antecedentes de los involucrados, las conexiones, todo eso hoy se puede hacer porque existe un sistema de gestión de seguridad pública, que es el sistema de información que trabaja el Ministerio del Interior, y un sistema de información que es el CIPAU de la Fiscalía, que está montado, que está interconectado con el sistema del Ministerio del Interior, y evidentemente ahí hay un volumen de información muy grande que permite realizar todas esas conexiones. Lamentablemente, nosotros tenemos establecido en nuestro organigrama una unidad de análisis y contexto que permite realizar todas estas vinculaciones criminales. Por razones presupuestales no está funcionando en este momento, y además de esa unidad de análisis es necesario, y existen en el mundo, cuando uno tiene una base de datos de tal magnitud, sistemas de inteligencia artificial que permiten que un software realice toda esa vinculación y ese análisis sin necesidad de hacerlo en forma manual. Bueno, razones presupuestales, existe incluso un sistema acá enfrente en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires existe el Prometea, que es un software de inteligencia artificial que realiza esa actividad, es decir, hay ya en el mundo desarrollados programas de este tipo. Nosotros tenemos en nuestro proyecto de desarrollo informático llevar adelante un sistema similar, desarrollar un sistema similar. Bueno, como no lo podemos hacer por problemas presupuestales, lo que hacemos obviamente es recurrir al trabajo de las distintas fiscalías que nos aportan, que le aportan, cuando digo nos, es en realidad le aportan al fiscal que va llevando la investigación todo un volumen de información que le permite avanzar mucho más rápidamente, ¿no? Entonces, pese a que estamos ante un hecho terrible, entre comillas, después del avance de la investigación de la Fiscalía, quedamos un poco más tranquilos. No se había dado un salto arriba grande en la presencia y en la actividad del crimen organizado en nuestro país, como en algún momento se temió, ¿no? No, sí, efectivamente es así, le podemos transmitir este mensaje de tranquilidad a la población, y eso fue un compromiso que asumimos. El día domingo había mucha preocupación, que nosotros planteamos, bueno, cuando tengamos toda la información, la vamos a brindar en forma absolutamente transparente. No queremos perjudicar la investigación, por eso no se dijo nada, o se trató de que no se filtrara nada a lo largo de la investigación, más allá de la ansiedad periodística, de que siempre están, hay como una especie de ansiedad periodística de conocer el detallecito chiquito a lo largo de toda la investigación. Está bien, ese es el trabajo del periodista. Yo no me enojo con el periodista, me enojo con el que él participa en la investigación y filtra esos detalles. Porque el periodista tiene la mala costumbre de buscar noticias, y también tiene la mala costumbre entre comillas, obviamente, ¿no?, de cuando tiene la noticia de publicarla, porque si no, no sería un buen periodista. Pero sí me enojo con el que participa de la investigación y filtra estos detalles, porque evidentemente puede perjudicar la investigación. De todos modos, quedan cosas por aclarar. Dice uno de nuestros oyentes, Juan Carlos, puede haber sido un hecho por encargo, puede haber llevado a cabo este homicidio terrible para ascender dentro de una organización narco.
son aspectos que habría que investigar. Supongo que sí, que esa parte queda todavía en el trabajo de la fiscal, ¿no? Sí, nosotros, la Fiscalía de Narcóticos y Narcóticos de la Policía tiene un organigrama muy claro de las organizaciones criminales, información que se está permanentemente actualizando. No parece ser el caso, pero vuelvo a repetir, esas cosas la Fiscalía no las descarta, ¿no? Y, de todos modos, ¿qué explicación le encuentra usted a la violencia, a la crueldad con la que esta persona procedió para llevarse 3 pistolas? Y bueno, porque eso sí que es inaudito, ¿no? Tendremos que hacer una introspección. Bueno, ya el año pasado hubo muertes de policías para el robo de la pistola. Sí. Se recuerde que entre finales del año pasado y principios de este año, sí. Entonces digo, lo insólito, lo nuevo, digamos, es este caso de un ataque a 3, y de la forma como se hizo. Pero bueno, eso, sobre eso deberíamos cuestionarnos como sociedad. ¿Qué tipo de seres humanos viven en nuestra sociedad? Que a mí también, y si me permite, Cotelo, con mucho respeto, me preocupa. Si uno miraba, yo trabajé todo el domingo, no estoy pasando factura porque para eso me pagan, no, vamos a aclararlo, pero estuvimos todo el domingo conectados, hablando, hubo reuniones de todo tipo. A ver, el rol del fiscal de corte es ir y preguntarle al fiscal, bueno, ¿qué necesita? ¿Qué más precisa? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer la institución para ayudarlo a llevar adelante su investigación? No es participar en la investigación, para que quede claro cuál es el rol del jerarca de la institución en estos casos. Y uno ojeaba las redes sociales y la verdad, a mí me asusta un poco la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Las teorías conspirativas, los disparates que se dijeron a lo largo de todo el domingo y que continuaron aún el lunes, realmente, wow. Yo creo que hay momentos que uno dice como Mafalda, ¿no? Paren el mundo que me quiero bajar. Sí, es un episodio, entre comillas, interesante para evaluar qué valor tienen hoy las redes sociales, qué valor tiene lo que se dice, para empezar, ¿no? Lo que se dice, lo que se especula en las redes sociales. Y segundo, para sacar conclusiones a propósito de el ánimo, el espíritu, no sé, el desvarío al que se puede llegar en una situación como esta. Sí, es preocupante, ¿no? Pero bueno. Me quedan 2 preguntas, doctor Díaz, y no quiero sacarle mucho más tiempo. Porque ahí en esto que estábamos charlando ahora queda todo un tema a conversar, las redes sociales, ¿no? Pero dos preguntas. Lo que sí ocurrió es algo muy particular. Un soldado que dejó las Fuerzas Armadas utilizó la información y la formación que había obtenido dentro de la Marina, en este caso, para después cometer un delito. ¿Eso le preocupa? ¿Está discutiéndose esto con el gobierno? ¿Hay formas de corregir? Sí, nos preocupa y sí hemos transmitido a las autoridades de gobierno, al anterior gobierno y a este gobierno. Obviamente cuando hablo del gobierno hablo específicamente del Ministerio del Interior, que es con quien nosotros trabajamos habitualmente, es como yo les decía ayer, o sea, nosotros acá estamos apoyarados, salimos, acá no somos un equipo, policía y fiscalía, y ganamos juntos este partido o lo perdemos juntos. Acá no hay un técnico que gane el partido y los jugadores lo pierdan, o que los jugadores ganen y el técnico lo pierda. Acá está claro de que el trabajo conjunto es la única forma de poder tener éxito en esta labor. Y bueno, venimos trabajando intensamente en ese sentido. Yo no sé la cantidad de reuniones que han existido entre ministros, subsecretarios, directores de secretaría, directores de policía, unidades investigativas, fiscales. Yo he participado en algunas reuniones donde han intervenido hasta 6, 7 fiscales en investigaciones concretas, y bueno, ese es el trabajo que tenemos que realizar. Y en ese sentido, pues, hay una cuestión institucional de visión país. Bueno, sí, si uno mira lo que pasa en el mundo, se encuentra, por ejemplo, el ejército mejor entrenado de la policía y del ejército mexicano, que eran los Zetas, terminaron transformándose luego en un cártel de drogas. Entonces,
el entrenamiento puede luego ser usado, pero ahí hay una cuestión ya más profunda de Estado, que tiene que ver además con la captación del personal, de dónde se capta el personal, el entrenamiento. Pero acá hay una señal amarilla, ¿no? Hay una luz amarilla. Y parecería que sí, la verdad que... Y otra señal amarilla que me impresionó... Lo mismo los casos de corrupción de la policía, bueno, que tuvimos el año pasado, que también son señales ya más que amarilla, naranja, ¿no? Pero otra me impresionó porque fue dicha esta semana, no por primera vez, pero fue dicha esta semana y en este contexto por el fiscal Diego Pérez. Él señaló que a él le preocupa que abogados que asesoran a narcos sean paralelamente funcionarios de dependencias del Estado. Uh-huh. Me llamó la atención que lo volviera a plantear, que lo largara en esta situación, ¿no? ¿Cómo es esto y por qué? ¿Por qué esta inquietud? Bueno, sería bueno que el doctor Pérez lo desarrollara. De todas maneras, nosotros ya el año pasado planteábamos, por ejemplo, en un determinado momento se planteó que quienes estaban formando en la Escuela de Policía en Derecho Procesal Penal a los futuros cadetes eran abogados que ejercían la profesión liberal y en el ejercicio de la profesión liberal defendían a narcotraficantes. Eso se lo transmitimos en su momento al entonces ministro del Interior, Bonomi, y él se tomó la decisión de hacer un convenio entre Fiscalía y el Ministerio del Interior para que la capacitación de los policías en estas materias fuera desarrollada por fiscales, que parece lo más razonable, porque si vamos a jugar en el mismo equipo, me parece que tenemos que trabajar juntos desde la formación. Pero hasta ese momento, a ver, yo no tengo nada contra el abogado, pero un abogado que tiene una participación muy activa en casos de narcotráfico, de extorsión y demás, resultaba ser quien le estaba dando la capacitación a los policías en la escuela de policía. No parece razonable, sobre todo por aquello de que la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino más para serlo, pero además me parece que se generan algunas incompatibilidades. Pero bueno, estos temas no son nuevos, no son nuevos. Yo creo que debemos preocuparnos particularmente por aquella gente que participa en las investigaciones criminales de este tipo, en su capacitación, en su formación, en su cuidado, en su remuneración, porque bueno, el narcotráfico maneja muchísimo dinero, y los funcionarios están permanentemente expuestos, ¿no? ¿No están demasiado expuestos? Por ejemplo, los fiscales, eso también lo planteaban algunos oyentes hoy. Bueno, los fiscales somos fiscales. En un sistema acusatorio, el trabajo que estamos desarrollando es el trabajo del fiscal. Nos pagan para eso. Entonces, evidentemente, en el sistema acusatorio, el ejercicio de la función de fiscal implica necesariamente un alto grado de exposición. Sobre todo porque, a ver, la materia criminal, la investigación criminal, ha llegado a los más media para quedarse. Es decir, hace muchos años atrás, las noticias judiciales o policiales no ocupaban... Usted ya tiene 35 años en esto, porque te lo puede recordar perfectamente que cuando usted empezó, la noticia policial no existía. O era una cobertura secundaria. Sí. Bueno, hoy ocupa la primera plana de los informativos. Entonces, claramente, los más medias llegaron a la justicia penal para quedarse. ¿Tá? Entonces, eso involucra, obviamente, o trae consigo que quienes trabajamos en la justicia penal, bueno, quedamos expuestos. Entonces yo creo que si alguien quiere desarrollar la función de fiscal, necesariamente debe saber de antemano que va a tener un grado de exposición pública muy alto. Doctor Jorge Díaz, fiscal de corte, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a todas estas preguntas. No, por favor, a la orden, Emiliano. Y bueno, y que terminen bien el día, Son 35, ¿no? Son 35, son pocos, sí. Sorprende. A nosotros también nos sorprende. Bueno, un abrazo grande y que terminen muy bien el día. Muy amable. Hasta la próxima.